¿Qué te crees? ¿Que no se lo habrán dicho? Pero si no pude yo, que me tiraba 20 horas en el club, para arriba, para abajo, para Paterna, todos los días en Paterna para ver cómo estaba el ambiente, porque en uno hablaba directamente con el dueño, que no hay cosa peor, el dueño no se da cuenta que es un desastre hablar con el entrenador. Eso es lo peor que hay, hablar un dueño con un entrenador. ¿Tú te imaginas a los dueños de americanos del Manchester United hablando con Mourinho? Pues no. Entonces, no se puede, Manolo. O sea, tiene que hacer, solo hay una forma de que lo entienda, la afición. Ya no, olvídate. O sea, ya no es cuestión de director deportivo, de gerente, de Amadeo Salvo. Amadeo Salvo es la chispa para que la gente, por lo menos aquella gente que me apoya y la que no, también, pues oye, que se haga, pero con educación, nada de insultos, nada de violencia. Pues hay muchas formas de protestar en Mestalla, y lo vemos en todos los sitios, y que eso le llegue a Peter Lim, porque eso es ayudar al Valencia. Para mí, callarme, pues bueno, podría haber dicho, mira, oiga, mi gestión llega hasta aquí. No. Pero la protesta, Amadeo, entenc que ha de ser dins de l'estadi, perquè és el que se televisa. Fora si siempre vas a protestar, fuera siempre vas a protestar. Pero fuera, si no están les càmeres de televisió, no te dentro sí, pero estáis vosotros también. Sí, pero no lo matéis, perquè ahí no hi arriba. Pero aquí llega Ciber Radio, llega a las provincias, Levante, Marca, Radio Sport, el otro, el de la moto, pero eso es Singapur. Vamos a ver. Por ejemplo, Nuno cuando hablaba, ¿tú te crees que hablaba Nuno para vosotros o para la afición? Nuno mandaba el mensaje a Singapur, porque los recortes de prensa es lo que llegan. O sea, ¿me explico? Sí. Y entonces, la función, la función de Anil es maneja la prensa y pan y fútbol. Ya ganaremos. ¿Me entienden, no? 12:01, tenim que fer obligatòria una pausa per la publicitat i tornem per a rematar l'entrevista amb Amadeo Salvo. Així, en CV Ràdio, 94.6 de la FM, això és 90 minuts. Mira, ¿qué te cuesta?